tengan todos pues muy buen día. Estamos aquí desde el Instituto Nacional de Salud transmitiendo la teleclínica de hoy, que será sobre código de infarto. Nos acompaña la doctora Jessica Mercedes, cardióloga del Hospital Costal. Así que vamos a dejar con la doctora Mercedes la teleconferencia de hoy y posteriormente vamos a ver un poquito sobre el diagnóstico que hacemos de muerte cardiovascular. Así que, doctora Mercedes, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, muchas gracias. El objetivo de la charla de hoy va a ser más como un fin médico y vamos a tratar de dar la importancia que merece a cómo realizamos el diagnóstico precoz del infarto con elevación del ST en el marco del código de infarto. Van a ser los objetivos principales: mostrar la importancia de crear un protocolo de atención, cuáles son las metas y cuáles son las estrategias para llegar a las metas. Primero voy a comenzar mostrando esta diapositiva que considero que representa mucho los objetivos principales del código de infarto y básicamente están basados en tiempo. Creo que la mayoría conoce el término de tiempo es músculo, y todo el retraso de tiempo se va a traducir en un aumento de la mortalidad y pérdida de la función cardíaca. Habrán ciertos valores de tiempo que van a ser metas, que van a ser el objetivo principal del código de infarto. El primer tiempo al que vamos a hacer alusión es el tiempo del primer contacto médico, a que se tome un electro. Este debe ser menor a 10 minutos. Luego el tiempo del primer contacto médico al que el paciente esté en sala de hemodinamia van a ser un máximo de 90 minutos. Desde el primer contacto médico al que el paciente vaya a una sala de ICP, en pacientes que no llegan directamente a un hospital con intervención coronaria percutánea van a ser 120 minutos. Y el tiempo ideal paso de guía en un paciente que asiste directamente a un hospital que tiene sala de cateterismo va a ser 60 minutos. Y otro tiempo a tomar en cuenta es que el tiempo para la trombolisis, para que esta sea realizada desde el primer contacto médico, es menos de 30 minutos. Recordando que cada 30 minutos de retraso la mortalidad aumentará al 7.5%. Entonces el objetivo del código de infarto es disminuir el retraso a la reperfusión y salvar el miocardio y la calidad y la vida de los pacientes. Vamos a desglosar cada uno de estos tiempos y vamos a explicarlos a continuación, así como hablaremos de cómo se encuentra armando la estrategia código infarto. Entonces, en este momento seguimos en la elaboración del protocolo de código infarto en el país, porque basamos la realización del protocolo no solamente en la organización institucional de cada centro, sino en la organización del sistema de salud alrededor del código infarto. Los componentes que el equipo considera importantes a evaluar durante todo lo que comprende el código infarto, compete una parte prehospitalaria, una parte hospitalaria y una parte posthospitalaria. Y cada una de estas etapas llevará vigilancia epidemiológica para recoger la información estadística relacionada con la clasificación del infarto, los tiempos que se obtienen en cada paciente, y toda esa información retroalimentará una base de datos que va a ser importante para la toma de decisiones. Es decir, que va a haber una retroalimentación de cada caso que va a permitir ir haciendo cambios en el tiempo en base a lo que se vaya obteniendo. El segundo componente que va a estar presente en las tres etapas es la educación, donde el personal de salud será educado desde antes de la implementación del código, durante y en todas las etapas en las que se vaya evolucionando. Y el tercer componente es el monitoreo, y es la supervisión de la estrategia en todos los niveles para garantizar que ésta es eficiente, porque si no, no tendría sentido tener el título de código de infarto si no estamos evaluando que se están cumpliendo las metas. Entonces, para proponer este código infarto se hacen ciertas etapas de implementación. El doctor Jorge González elabora este algoritmo que incluye contemplación del problema como fase 1, diagnóstico y planificación como fase 2,
La fase 3 va a ser ya la implementación, ejecución y monitoreo del código infarto. La tercera etapa será la evaluación y la cuarta etapa será la mejora continua y sostenibilidad. En la fase de contemplación del problema, nos hemos encargado de dar a conocer y darnos cuenta como equipo que existe una alta carga de enfermedad cardiovascular, cosa que ya lo sabíamos, pero tal vez no lo teníamos, no lo veíamos en números cruz. Y lo otro que teníamos conocido es que hay una alta mortalidad relacionada con el infarto agudo del miocardio. Algunos datos de interés que apoyan esta visión general del problema es que entre el 2018 y el 2022 la mortalidad del infarto a nivel nacional ha rondado el 40%. Como ustedes ven, es sumamente alta y no ha habido modificaciones significativas en los últimos. Esto igualmente se revisó para el 2024 y sigue habiendo una alta mortalidad de la cardiopatía isquémica y de acuerdo al sistema, el 5% de estos pacientes fallecieron en el 2024. Entonces, la mortalidad por diferentes tipos de infarto, hemos demostrado que en los últimos años no ha variado significativamente. De manera general, el porcentaje de mortalidad ha sido del 43.17% y es un grado de mortalidad que se compara con otros países que no tienen esa estrategia y que está muy por arriba de lo que tienen los países latinoamericanos y que sí han implementado la estrategia. Entonces se hizo una propuesta a las autoridades y se elaboró una comitiva multidisciplinaria con el objetivo de conocer cómo otros países implementan la estrategia y cuáles han sido la forma en que ellos han llevado a cabo la estrategia, cuáles han sido sus fortalezas y las dificultades también que han tenido implementarla con el objetivo de nosotros adelantarnos a ciertas condiciones con las que nos podríamos encontrar. Esto sucedió en México. Para que en México se implementara el código infarto pasaron prácticamente 13 años. La primera persona que motiva y que plantea el código infarto fue doctora Gabriela Borrallo y muestran entre estudios con una alta casuística el resultado de la implementación a lo largo de los años. Como ustedes pueden ver, un buen número de pacientes, que son los que están colocados en verde, ya se les realiza intervención coronaria percutánea y a pesar de eso la trombolisis sigue siendo parte de la estrategia como estrategia farmacoinvasiva, pero aún así existe otro grupo de pacientes no respondidos. Esta gráfica cambió un poco para la época del COVID, donde se optaba más por trombolizar y muchos pacientes no llegaban a sala de cateterismo por la contaminación de las aguas. Entonces, ¿cuál es la definición de código de infarto que ha adoptado la comitiva del Ministerio de Salud y del Hospital Rosales para esta entidad? Y no solamente participa el hospital, ha participado el personal del Hospital Rosales, sino del Ministerio de Salud, primero, segundo, tercer nivel, la Dirección de Enfermedades Crónicas, la Dirección de Tecnología, el Sistema Nacional de Emergencias Médicas y otro grupo de entidades que hacen realmente que podamos tener una visión de que esto es posible para nosotros. Entonces, el código infarto es un procedimiento basado en el reconocimiento precoz de los signos y síntomas de un infarto agudo del miocardio con elevación del ST en la población mayor de 18 años. Es decir, tenemos que dejar claro que la estrategia está dirigida exclusivamente a pacientes con infarto con elevación del ST. Una vez reconocida, se priorizan los cuidados y traslados a un centro de infarto para que estos pacientes reciban un tratamiento multidisciplinar en las primeras horas de la fase aguda y el acompañamiento es tanto prehospitalario, hospitalario como posthospitalario. Debemos recordar la diferenciación del dolor torácico agudo, que es un dolor opresivo en región precordial, de nueva aparición o cambio en intensidad y duración, cuyo síntoma principal orientará a un síndrome coronario agudo y el cual puede describirse como presión, pesadez o quemazón. Es importante utilizar la terminología correcta para el diagnóstico y utilizar en base a diferentes características definir el dolor de los pacientes como cardíaco, posiblemente cardíaco o no cardíaco. Esto permite que el personal
de Salud pueda identificar y priorizar aquellos pacientes donde la posibilidad de que sea cardíaco es mayor. En el caso del cardíaco, que el paciente que tiene dolor torácico clásico basado en calidad, ubicación, radiación y factores que provocan y alivian la enfermedad, y asociado a todos esos factores de riesgo que aumentan la probabilidad de sufrir una enfermedad cardíaca de origen isquémico. En cambio, aquellos pacientes de origen no cardíaco, aquellos pacientes que tienen síntomas persistentes o recurrentes a pesar de una evaluación negativa, por ejemplo, pacientes jóvenes con dolor torácico de 2 meses de evolución que no corresponderían con un dolor característico de origen cardíaco. Y los pacientes con dolor posiblemente cardíaco son dolores que se refieren al tórax, pero que son síntomas de dolor que pueden surgir de origen cardíaco, pero no son convincentes. Los síntomas equivalentes al dolor torácico son la disnea, el dolor epigástrico, el dolor en los brazos, el dolor en cuello mandíbula, y el 80% de los pacientes presentan dolor opresivo o típico. Recordar que en el síndrome coronario agudo se incluyen varios términos, varios aspectos clínicos, como son el infarto del miocardio con elevación del ST o sin elevación del ST y la angina inestable. Pero que el código infarto está dirigido a infarto con elevación del ST. Por lo tanto, son pacientes que van a tener síntomas compatibles, electrocardiogramas compatibles y elevación de los biomarcadores. Por otro lado, recordar la definición universal del infarto, que la última definición ha sido publicada en el 2018, que es la cuarta definición, en el cual se define como que hay daño miocárdico agudo con evidencia clínica de isquemia miocárdica aguda y detección de biomarcadores. Por lo tanto, quiere decir que no solamente tiene que ver daño miocárdico, sino que tiene que ver una evidencia clínica de isquemia. ¿Y cuál es esa evidencia clínica de isquemia? El dolor precordial asociado a enfermedad coronaria, porque existen otro grupo de entidades que provocan daño miocárdico, como la miocarditis, el síndrome de Takotsubo, entre otros que son de origen cardíaco, pero hay otro grupo de entidades que también pueden elevar los biomarcadores y que no son de origen cardíaco y hay que tenerlas en cuenta para hacer el diagnóstico diferencial. Por lo tanto, basarse solamente en la elevación de enzimas cardíacas es totalmente erróneo y puede hacernos perder el tiempo a la hora de tomar decisiones. Por otro lado, este daño miocárdico agudo con evidencia clínica de isquemia miocárdica debe ir acompañado de síntomas de isquemia miocárdica, cambios isquémicos nuevos en el electro, aparición de ondas Q patológicas, evidencia por imagen de pérdida de miocardio viable o anomalías de la región de la contractilidad, identificación de trombo coronario por angiografía o autopsia, sí, que no es un requisito para los infartos tipo 2 o 3. Ahora bien, esta es la definición universal de infarto, independientemente si es un infarto con o sin elevación del ST. Lo que sí tenemos que tener claro es que para el diagnóstico de infarto con elevación del ST, en la primera etapa, para definir estrategias, no utilizamos los biomarcadores a la hora de definir la estrategia. Utilizamos dolor torácico y cambios electrocardiográficos. Independientemente que sí tomamos muestras sanguíneas para ver el comportamiento de los biomarcadores, porque puede ocurrir un reinfarto o otras cosas relacionadas al procedimiento, donde una curva podrá darnos mayor información. Pero no lo utilizamos para definir la estrategia en el infarto con elevación del ST. El infarto sin elevación del ST, que no es el que se incluye en el código de infarto, lleva una estrategia basada en estratificación de riesgo para definir si los pacientes son candidatos a un cateterismo de manera inmediata, en las próximas 24 horas o al alta. Y en ese caso los biomarcadores sí tienen un papel que define manejo, pero no en el infarto con elevación del ST. Por eso ustedes verán que los organismos internacionales no nos dicen que tomemos los biomarcadores para definir estrategias. Los tipos de infarto, de acuerdo a la Carta de Definición Universal, son tipo 1, que ocurre por ruptura de placa aterosclerótica o trombo, que es el que comúnmente conocemos. El tipo 2, por un desequilibrio entre la aporte y la demanda de oxígeno. El tipo 3, que es la muerte súbita, de un paciente que ha tenido dolor torácico, pero que no se llegó a comprobar con los biomarcadores, pero sí se logra comprobar por autopsia. El tipo 4 relacionado con la angioplastía, ese es el 4A, y el 4B por trombosis del stent, siempre relacionado con la angioplastía, y el tipo 5 es aquel relacionado con la cirugía cardíaca.
En estos casos, los biomarcadores ocupan diferente nivel de corte de acuerdo a el escenario en el que se produzca. Otra cosa, aunque esta diapositiva está bien cargada, pero que nos tiene que quedar clara, es cuáles son las alteraciones electrocardiográficas que hacen diagnóstico. Es muy sencillo. Nueva elevación del segmento ST medida en el punto focal al menos en 2 derivaciones contiguas. Excepto este punto de corte, que sería de 1 milímetro para todas las derivaciones, excepto en B2 y B3. En B2 y B3, si se trata de un masculino menor de 40 años, la elevación debe ser mayor a 2.5 milímetros. Si se trata de un masculino mayor o igual a 40 años, debe de ser de 2 milímetros. Y si se trata de mujeres, esta elevación es suficiente si es de 1.5 milímetros. Repito nuevamente, esto solo aplica para las derivaciones V2 y V3. En el resto de derivaciones, con 1 milímetro es suficiente de elevación del punto J para hacer diagnóstico de infarto agudo de miocardio en un paciente que tiene síntomas compatibles con infarto. El otro que hay que tomar en cuenta para el diagnóstico es que los pacientes que tienen depresión del ST de B1 o B3 pueden estar teniendo un infarto con elevación del ST de la pared posterior, que no logramos ver en un electrocardiograma con las derivaciones estándar. Por lo tanto, si yo observo depresión del ST de 1/3 en un paciente que se está quejando del dolor precordial, debo hacer derivaciones de B7, B8 y V9 para ver si ahí observo elevación del ST, porque si hay elevación del ST, este paciente entra dentro del código infarto por infarto con elevación. Entonces tengo que buscar elevación en derivaciones que usualmente no vería. Entonces la clave es, si hay diferente nivel del ST de 1 B3, tomo derivaciones posteriores. Por otro lado, la elevación en ST en V3 y V4R puede servirnos para el diagnóstico de infarto del ventrículo derecho. Y algo que también quisiera mencionar es que en los pacientes con infarto inferior se recomienda hacer derivaciones adicionales como las derechas y las posteriores, cosas que hablamos previamente, y que no sé si recuerdan que anteriormente nos decían que los pacientes con bloqueo rama izquierda hay que aplicar criterio de Garbosa, y hay mucha información acerca de eso. Sin embargo, es bien difícil también decir si el paciente ya tenía un bloqueo rama izquierda previamente, por lo tanto el concepto de bloqueo rama izquierda de nueva aparición ya no se utiliza, porque la mayor parte de las veces no sabemos si el paciente tenía un bloqueo rama izquierda. Entonces, no se debe perder tiempo, y si el paciente tiene dolor torácico agudo con un bloqueo rama izquierda, debe manejarse con un infarto con elevación del ST. A menos que sea un paciente que tiene meses de evolución de un cuadro asociado a disnea cardiomegalia, en el cual el bloqueo rama izquierda puede estar relacionado con una miocardiopatía dilatada y se presente como falla cardíaca. Pero si lo que el paciente tiene es dolor torácico de inicio agudo, debe manejarse como un infarto con elevación hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, básicamente ese es el diagnóstico electrocardiográfico. Entonces, basado en esto, nos dimos cuenta que, así como ha funcionado en otros países, es importante organizar el sistema de salud en función del código infarto. Eso pareciera ser tarea sencilla porque es un país pequeño, sin embargo requiere identificar la capacidad instalada del sistema, formar recursos, incluir fármacos que no teníamos en el sistema, establecer y hacer encuestas de la infraestructura disponible, evaluar cuáles son las células de hemodinamia disponibles y tener UCIs dedicadas a enfermedades coronarias, porque estos pacientes deben de ir de Kimball 2, 3 o 4, deberán de ir a UCIs coronarias o a unidades de cuidados intensivos al menos, y pues es dedicar ciertos recursos capacitados en la atención de este tipo de pacientes. Por otro lado, también definimos que habían centros que vamos a denominar centros de infartos básicos y otros que vamos a denominar centros de infartos avanzados. Los centros de infartos básicos son aquellos centros que, en los que se incluyen todos aquellos centros de las unidades de atención prehospitalaria y hospitalaria que cuenten con trombolíticos. ¿Por qué prehospitalaria? Porque hay ambulancias tipo A que cuentan, que van a contar con trombolítico y por lo tanto podrán hacer la estrategia de la fibrinolisis en sus unidades. Entonces se incluyen tanto unidades prehospitalarias como las ambulancias
o unidades hospitalarias que no cuenten con cateterismo, pero sí cuenten con el trombolítico. El objetivo va a ser que todas las unidades que no sean de cateterismo, al menos todos los hospitales de segundo nivel cuenten con trombolítico, y algunas unidades de primer nivel de atención que por su localización estratégica genere beneficio que tengan un trombolítico. Por otro lado, la otra categoría serán los centros de infartos avanzados, que son los centros que sí tienen salas de cateterismo, que al momento se identifican el Hospital El Salvador y el Hospital San Juan de Dios de San Miguel, pero en este momento solo se encuentra trabajando la unidad de cateterismo del Hospital San Juan de Dios de San Miguel, y pues no es de todo desconocido que por las modificaciones que hay en el Hospital Rosales, en este momento se están haciendo los cateterismos un solo día y se encuentran haciéndose en otros centros. Pero el objetivo de la charla no es hablar de la capacidad instaurada en estos momentos, porque al parecer se va a modificar y no tengo los datos ni la información suficiente para hablar de ello, pero sí para explicar que serán los centros avanzados los que tengan salas de cateterismo. Lo otro concepto que tenemos que conocer todos los que trabajamos en salud es que son estos conceptos que se van a sonar mucho de aquí en adelante, que es la definición de la intervención coronaria percutánea primaria, que es todos aquellos pacientes que con infarto de miocardio van directamente a una sala de cateterismo a colocación de un stent sin que hayan recibido frenolítico previo. Está la ICP de rescate, que es la intervención coronaria percutánea urgente, que se realiza cuando ha fallado la trombolisis, ya sea porque no hay descenso del ST más del 50% en los primeros 60-90 minutos desde la administración del trombolítico, o porque el paciente se encuentre inestable desde el punto de vista hemodinámico eléctrico, o porque haya empeorado los síntomas, como el dolor torácico. En todos esos pacientes que se han trombolizados, pero el electrocardiograma no ha tenido resolución mayor del 50%, o hay signos clínicos como los que hemos mencionado, se realizará una ISAP de rescate. El otro concepto importante es la estrategia fármaco-invasiva. La estrategia fármaco-invasiva es la estrategia que incluye tanto uso de fibrinolíticos combinados con la intervención coronaria percutánea, en el caso que fracasara esa ICP sería el rescate, y en el caso que sea exitosa se llamaría ICP sistémica temprana. Voy a tratar de desglosar ese término. La estrategia fármaco-invasiva es la estrategia más utilizada en Latinoamérica en países donde no existen suficientes salas de hemodinamia o su localización no es tan cercana, y por lo tanto son aquellos pacientes que se les administra el fibrinolítico porque es el que está disponible en menos tiempo, y posteriormente pasan a la colocación del stent y la revisión de la anatomía coronaria a una sala de cateterismo. Todos los pacientes infartados con elevación del ST deben de ir a sala de cateterismo, todos los que se atienden a tiempo, que es lo otro. Los pacientes que tengan posiblemente más de 48 horas de evolución, algunas guías son más estrictas y nos dicen más de 24 horas de evolución, no entren en el código infarto, porque los pacientes que ya no tienen síntomas, ya es posible que no se beneficien de una estrategia intervencionista ni fibrinolítica por que intentar abrir una arteria que ya está obstruida, donde la lesión ya está instaurada y ya no hay isquemia en curso, puede generar otros efectos adversos como obstrucción microvascular, hemorragia en las zonas de infarto. Es decir, la estrategia invasiva, que es la colocación del stent, va a ser beneficiosa en la medida que yo lo utilice a tiempo. Para que mi paciente lleve tiempo a una sala de cateterismo, la clave es: no tengo la sala de cateterismo disponible en menos de 120 minutos, utilizo la fibrinolisis. Esa fibrinolisis va a dar tiempo a que yo lleve después a la sala de cateterismo del paciente y el hemodinamista encuentre la arteria abierta. Eso es lo más importante. Si el hemodinamista mete a cateterismo un paciente una semana después de infartado, va a encontrar la arteria cerrada y van a haber otro tipo de fenómenos relacionados con la reperfusión que no son inocuos y que pueden generar efectos adversos. La estrategia ICP temprana es la estrategia que nos dice que si yo fibrinolizo a mi paciente, él debe ir a sala de cateterismo entre 2 y 24 horas después de haber sido fibrinolizado.
¿Cuál es el mensaje de estos conceptos? Entender, por un lado, que los pacientes que se trombolizan igual van a sala de cateterismo. ¿Quién va a ir más rápido? Si la trombolisis fue fallida, inmediatamente. Si el paciente está en hemodinámica estable, inmediatamente va a ser la cateterismo. En los que la trombolisis fue efectiva, ¿cuándo deberían de ir? En las primeras 2 a 24 horas después de haber sido fibrinolizado. Eso es terapia, la ICP sistémica precoz o temprana, quiere decir, cuantos antes mejor. ¿En qué se basa esto? Aunque mi paciente haya sido fibrinolizado, aunque el dolor se alivió y el ST descendió, existe posibilidad de que ese paciente se reinfarte, porque recuerden que hemos eliminado, bolizado el trombo, pero existe una placa inestable aún no tratada y por lo tanto debería ir a la ICP. Pero si yo no hice nada en las primeras horas, si no lo fibrinolicé, si no lo llevé a cateterismo cardíaco, después mi paciente ya no tiene ningún chance. No voy a obtener nada con abrir una arteria y un tejido que ya se encuentra muerto. Entonces, ¿cuál es el papel del sistema de emergencias en todo esto? Pues con la comitiva basado en la experiencia de otros países, una experiencia muy cercana y tutoriada por doctora Borrayo y doctora Alexaria del Instituto Nacional de Cardiología de Ignacio Chávez, pues nos dimos cuenta que nuestro fuerte en el país era tener un solo centro coordinador, que en este caso el papel principal será del Sistema Nacional de Emergencias. ¿Por qué razón? Porque eso permite que alguien coordine a dónde deben dirigirse los pacientes y a dónde deben dirigirse las ambulancias. Que sea una sola persona la que haga la llamada única para activar las salas de cateterismo y prealertarlas que estén esperando a los pacientes con infarto. Y por otro lado, donde el médico puede llamar al CEN a un teléfono único de 6 dígitos que va a estar dirigido para el código infarto. De manera que el médico no va a estar llamando al 132 esperando que contemplen el teléfono, sino va a haber un teléfono principal dirigido para esa estrategia. Aunque parece muy priorizada la estrategia, eso pasa en otros centros. En otros hospitales incluso hay una cabina de teleoperadores dentro de los hospitales independientes coordinando a los pacientes para que lleguen a tiempo a las estrategias. Y por otro lado, se hará énfasis en el electrocardiograma y la trombolisis prehospitalaria, con el objetivo que los pacientes vayan directo a las salas de cateterismo y no hagan tantas estaciones innecesarias en los casos que apliquen. Entonces los algoritmos van a estar basados en los escenarios, en la categoría de los centros y en la categoría de los pacientes según el tiempo de evolución, porque los pacientes que tienen más de 12 horas de inicio de los síntomas, aunque aún tengan dolor de pecho, generalmente van a recibir poco beneficio de una trombolisis y muchos de ellos incluso ya van a estar aliviados del dolor. Pero si no han pasado las 24 horas, aún son candidatos al cateterismo. Pero ojo, mientras más pronto mejor. ¿En qué momento el beneficio del cateterismo se equipara al de la fibrinolisis temprana? Siempre que se hagan las primeras 3 horas. Después de las 3 horas, definitivamente ir a la sala de cateterismo va a ser mejor que esperar a la fibrinolisis. Todos estos algoritmos están basados en estrategias muy bien documentados en estudios de poblaciones y están avalados en las diferentes guías de la sociedad, tanto americana como europea de cardiología, y existen también muchos documentos latinoamericanos que ya los aplican. Entonces, aunque el algoritmo va a sufrir ciertas modificaciones basadas en el sistema, hemos considerado introducir términos como la preactivación, que es aquel paciente que alerta, con el cual se alerta el sistema de emergencia que hay un paciente con dolor precordial con características que parecen de origen cardíaco, para que el sistema de emergencia pueda dirigir a ese paciente a una unidad donde puedan tomar un electro y puedan al menos trombolizar, o dirigir a una sala de hemodinamia si eso es lo que queda más cercano, pero basado en un centro coordinador. Ese criterio de preactivación será para pacientes que tengan dolor agudo. No se preactivará por un paciente que llame al sistema de emergencia refiriendo que tiene dolor hace 3 semanas, por ejemplo, porque el objetivo, acuérdense, siempre va a ser tratar pacientes agudos,
no a cardiopatía isquémica crónica y no a pacientes que tienen dolor persistente a pesar de los días, porque nos basamos en algo muy lógico. Es como si alguien se esté ahorcando en algún momento y no es lo mismo que si alguien se está ahorcando, que lleguemos, lo atendamos en los primeros 2, 3 minutos o que lleguemos al siguiente día. ¿Qué vamos a encontrar si la encontramos en los primeros minutos? Alguien con mucho dolor, que se queja mucho, en el cual aún nuestra intervención tendrá sentido. Pero si llegamos 24 horas después, encontraremos a alguien sin vida, y eso mismo pasa con el corazón. Entonces, el otro concepto importante es la activación del código infarto. Ese concepto implica que el SEN notifica que se ha diagnosticado un infarto con elevación del ST. Ese acompañamiento del SEN va a ir dirigido además con el acompañamiento de personal médico calificado, que puede ser un cardiólogo, residente de cardiología o de medicina de emergencias, o internista capacitado en código infarto, para que dé una revisión a ese electrocardiograma, principalmente cuando existen dudas, y eso permite que los médicos que se encuentren en atención primaria o en segundo nivel, o que sean médicos generales y que existan dudas sobre el electro, tengan la certeza que están con un infarto con elevación del ST y sepan que pueden trombolizarlo y dirigir la estrategia inicial del paciente para que después sean llevados a las unidades con salas de cateterismo. El objetivo va a ser certificar al personal médico y educar. A veces creemos que solamente necesito las salas de hemodinamia disponibles para llevar a cabo la estrategia, y no es así. La sala de hemodinamia es parte de la cereza más importante de esto, porque ya vimos que todos los que se diagnostiquen, se manejen principalmente antes de las 24 horas, se benefician de la sala de cateterismo, pero lo más importante es que ese paciente llegue, que ese miocardio llegue con vida a la sala de cateterismo. ¿Cómo seguro que ese miocardio va a llegar con vida a la sala de cateterismo? Educando a la población general, educando a la población médica y dándoles las herramientas para que se sientan seguros a la hora de atender un infarto en sus unidades. Por lo tanto, también reforzar los cursos de reanimación cardiopulmonar es una prioridad, y para eso el Instituto Nacional de Salud ha puesto a disposición su plataforma para educación, así como el personal del SEN y ciertos convenios con diferentes sociedades que permitirán enriquecer el curso de código infarto. También la rehabilitación cardiovascular va a ser un pilar importante, y sabemos que esta mejora la sobrevida de estos pacientes y que inicia desde el momento que el paciente se diagnostica con infarto en las primeras 24 horas hasta que el paciente puede ser dado de alta de acuerdo a la capacidad funcional y a las estrategias que se quieran implementar. Finalmente, ¿cuáles son las principales estrategias que se van a utilizar? Formación de recursos humanos, SEN como centro coordinador, acompañamiento durante el código, educación, herramientas tecnológicas que van a ir desde telemedicina, vigilancia epidemiológica, seguimiento de los procesos, incorporación de otro político fibrino específico, como será en este caso Tenecte Plaza, que se administra en bolo, ajustado peso, pasa en segundos y es fácil de administrar. El equipamiento con unidades de emergencia, unidades coronarias, dosis cardiovascular, las salas de hemodinamia, y establecer un mecanismo para la rehabilitación cardiopulmonar. El objetivo principal va a ser reconstruir el miocardio en tiempo. No solamente llevar al paciente a la sala de cateterismo, sino que llegue el miocardio con vida a la sala de cateterismo. Por lo tanto, es una urgencia para el país. Hay diferentes factores que en estos momentos permiten no tener la estrategia totalmente ajustada a lo que quisiéramos tener, pero tenemos la confianza de que vamos a seguir trabajando con el objetivo de que esto se lleve a cabo, porque consideramos que educar a la población médica de cómo se identifica un electrocardiograma, de qué tiene que ser, no es difícil, porque hay experiencias de otros países que tienen culturas parecidas a las nuestras en lo que eso funciona. Y lo otro, con reconocer que la mentoría y es una pieza clave, el trabajo multidisciplinario es una pieza clave. Este trabajo no es para los cardiólogos nada más. Los cardiólogos ya saben que se un infarto, pero no son los que reciben al paciente en las unidades de emergencia. Es importante que se involucre no solo el Ministerio de Salud, sino otros sistemas como el Sistema Integrado de Salud, Educación, el Instituto Nacional de Salud y las diferentes sociedades de cardiología. Este es un ejemplo de lo que se hizo en un caso de vida real de un paciente
65 años, diabético, hipertenso con dolor precordial, que se encontraba, que asiste al Hospital del Salvador como primer lugar por su localización de vivienda. El Hospital del Salvador llama a cardiología de otro hospital. Cardiología de otro hospital llama directamente al intervencionista, pregunta si hay sala disponible, coincide que había sala disponible y también se hace una llamada al CEN y es trasladado al Hospital Rosales, donde entró a sala de cateterismo. Este es el caso ideal, pero hay muchos factores que tienen que coincidir para que esta estrategia funcione, pero no queremos que la estrategia coincida para que se funcione, queremos que esté bien organizada. Porque si ese cardiólogo no contestó el teléfono porque estaba ocupado en algo más, si el médico de hemodinamista estaba haciendo otro procedimiento en ese momento o no era su día de trabajo, va a conllevar que este paciente o se salga del tiempo de la estrategia o llegue de manera muy complicada. Veamos las imágenes de lo que pasó en el electrocardiograma de este paciente. En este caso, perdón. En este caso, vean el electro muy claro con elevación del ST de un paciente que dice tener más de 6 horas de evolución de dolor precordial. Vean la elevación bien marcada, J en D1, ABL, V1, V2, V3, V4, V5 y V6. De entrada, nos parece que es un infarto grave. Sin embargo, este es el electrocardiograma que nosotros no quisiéramos diagnosticar. Quisiéramos diagnosticar este electro no cuando tenga 6 horas de dolor, sino cuando tenga media hora de dolor, porque dijimos que cada 30 minutos de retraso en la estrategia de perfusión eleva la mortalidad en un 7.5%. Este paciente fue trombolizado, posteriormente fue llevado a sala de cateterismo y vean cómo ya en el electro de seguimiento hay descenso del ST, tiene presencias de ondas T negativas, pero aparecen las ondas Q. Y cuando hicimos el ecocardiograma, había prácticamente asinesia de todo el ápice. Y al interrogar al paciente, resulta que no tenía 6 horas, tenía 9 horas de evolución del dolor. Entonces, que el paciente asista a tiempo, que el sistema corra para atender a un paciente es importante para evitar el daño cardíaco. Este paciente llegó con un Guillain-Barré, es decir, tenía edema agudo del pulmón, estuvo en una unidad de cuidados intensivos, fue difícil de destetar de las aminas, es decir, que es posible que en parte del miocardio, la mayor parte del miocardio para este paciente ya estuviese perdido al momento de hacer la estrategia. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que educar? ¿Qué es lo que tenemos planeado en los talleres de formación del protocolo código infarto? Hacer una parte teórica donde cada componente del sistema, que comenzaremos a escalar nuevamente con las emergencias de los hospitales y aquel personal que va a tener acceso al trombolítico, sepa reconocer el infarto con diferentes horas de evolución, pueda saber qué hacer en su centro, a quién va a llamar, cómo transmitir el electrocardiograma y cómo tener el feedback lo más pronto posible, y que además las salas de cateterismo estén activadas previamente y estén anunciadas de que van a recibir un paciente con infarto con elevación del ST. Entonces, nuevamente mostramos la diapositiva más importante. Primer contacto médico al electro, deberíamos de tardarnos menos de 10 minutos. El primer contacto médico es el momento en el que el paciente se enfrenta a un médico que es capaz de hacer diagnóstico y decidir la estrategia a partir de ese electrocardiograma. De ese primer contacto médico, tomar el electro son 10 minutos. Si mi paciente llega al hospital o a la unidad de salud con dolor de pecho, debe de ir directamente a un lugar donde se pueda tomar el electro de ese centro y no esperar en una sala de observación a que alguien llegue a verlo, porque pasarán más de 10 minutos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer también es educar a la gente que está en la puerta para que sepa definir qué paciente tiene prioridad a la hora de tomar un electro. La otra meta es primer contacto médico a sala de hemodinamia, menos de 90 minutos. Primer contacto médico a cateterismo, menos de 120 minutos en pacientes transferidos. Es decir, si yo estoy en un hospital que no tiene sala de hemodinamia disponible y tengo el trombolítico a la mano, lo primero que voy a hacer es llamar al CEN. El CEN, de acuerdo a la localización de mi centro, dirá
a dónde debe dirigirse, si hay una sala de cateterismo disponible o si el cálculo es mayor de 120 minutos, dirá, no doctora, la sala de cateterismo va a estar disponible en 3 horas, por lo tanto, trombolice a su paciente. Esos 120 minutos son horas a la hora de toma de decisión. Ahora, si el paciente llegó directamente a un centro donde hay sala de cateterismo, no debería de ser el tiempo mayor de 90 minutos. E idealmente debería pasar en un lugar donde hay sala de cateterismo en menos de 60 minutos. Como ven, esto lleva la obligación de hacer ciertos cambios de lo que actualmente hacemos, que es lo que nos ha llevado a tener una mortalidad tan alta, y es tener salas de cateterismo disponibles horas más allá de las que existen. Recordando que también la trombolisis, lo ideal es que ya esté trombolizado desde los 30 minutos hasta el primer contacto médico, y el objetivo principal del código de infarto es disminuir el retraso a la reperfusión para que nuestros pacientes vivan y vivan con calidad de vida. Esa estrategia también ya ha sido activada en el Seguro Social. Son estrategias que deben de funcionar en conjunto. En el caso del Ministerio de Salud, como repito, la estrategia está enfocada principalmente a la organización del sistema en función del código de infarto, porque son muchos hospitales y consideramos que es importante que se integren al sistema de emergencias que nos han brindado apoyo desde el primer día. Y bueno, esperamos seguir creciendo en esto. Sé que tendremos trabas, algunas humanas, otras relacionadas con los tiempos, pero tratamos de no desfallecer y de hacerles partícipe y de esto que nos involucra a no solo al personal médico, sino a nuestras familias, que van a ser también las beneficiadas de que trabajemos en conjunto por algo que hemos visto que mata. Eso sería todo. Bueno, muchas gracias, doctora. Quizá cuando nosotros en primer nivel de atención, pues empezamos nuestros colegas empiezan a pensar, bueno, ¿cómo voy a hacer la estrategia? Quizá un poquito de nerviosismo, temor, duda, ¿verdad? Pero usted lo ha dicho, la estrategia tiene que ir acompañada por el equipo multidisciplinario. Los cardiólogos no nos van a dejar solos, los presidentes de cardiología no nos van a dejar solos. Entonces, es cierto que la estrategia, como usted dijo, todavía está estructurándose, ¿verdad? Pero actualmente, ¿qué tienen que hacer para empezar? Ya lo dijo usted bien, los médicos de primer nivel, empezar a tener en su mente esos tiempos, sí, ¿verdad? Ajá. O sea, vamos a ser bien francos. O sea, ¿cuál es nuestro consejo que recibimos a pacientes infartados en el Hospital Rosales? ¿Qué es lo primero que nos preguntamos? Y que le preguntamos a los pacientes, ¿a qué hora le comenzó el dolor? Cuando llegó usted a ese centro, ¿cuánto tiempo tardó para que le hicieran el electro? ¿Cuánto tiempo tardó para que le aplicaran el trombolítico? ¿Cuánto tiempo tardó para que fuese referido a otro centro? Si bien la estrategia de reproducción a través de hemodinamia en estos momentos no está al alcance, sí podemos trombolizar para que, aunque esa estrategia de hemodinamia que no esté llegando precozmente, no esté llegando antes de las 24 horas, por lo menos el hemodinamista encuentre la arteria abierta. No son los objetivos del código de infarto. Los objetivos del código de infarto son precisos como los tiempos que he mostrado. Pero si trombolizaron al paciente, el paciente tiene una opción. Tenemos la opción de haber, por decirlo así, cortado el infarto en el momento que se diagnostica. Hemos visto de todo, incluso este año vemos pacientes que se les ha dado ibuprofeno, ketorolaco, o sea, a veces algunos pacientes que sí tienen infarto han sido enviados a su casa y otros que no tienen han permanecido más. Entonces lo que recomendamos es evaluar las probabilidades o probabilidades clínicas de que un paciente tenga infarto basado en su clínica: hipertenso, diabético, fumador, obesidad, sedentarismo. Se nos enciende la luz y decimos, pues, esto parece ser un infarto. Mi electro primero no es convincente, pero hay algo que en ese electro me parece normal. Toma un electro en media hora. Recuérdense que los trastornos electrocardíacos de infarto son dinámicos, van a cambiar. Si mi electro de ahorita es idéntico al del siguiente día, que no me voy a esperar al siguiente día para tomarlo porque perdería tiempo en músculo, pero ese es un electro que no es dinámico, por lo tanto no es un infarto. Entonces lo más importante es reconocer patrones, que es lo que vamos a enseñar,
Si tengo dudas, preguntarle al que más sepa en mi centro sobre ese electrolino en este momento y pensar, el tiempo está pasando, tengo que tomar una decisión, no lo tengo claro, no voy a tomar un electro en 6 horas porque en 6 horas el paciente puede ya no ser candidato a trombolítico. Eso. Y como los documentos regulatorios y todo todavía están en proceso, pero lo que tenemos que hacer ahora, pues es lo que estamos tratando de empezar, que nuestros cardiólogos nos están orientando y tenemos que capacitar desde los residentes que ellos estén alertas cuando la unidad de salud les haga una interconsulta porque un paciente con dolor precordial y que sufriera un infarto, pues que ellos también estén atentos, los residentes en los hospitales, a tratar de ver los tiempos. Y claro, que hay que ir derivando al paciente, ¿verdad?, a los centros que por ahora podrían tener al menos el fibrinolítico. No sé, sobre esos lugares, pues tal vez usted nos puede decir, pues por ahora. Bueno, hay varios centros que ya tienen alteplasa, algunos aún tienen cetoquinasa, pero creo que sería bueno que los encargados de esos centros que tienen cetoquinasa aboquen al ministerio y pregunten sobre la disponibilidad de alteplasa que se puede mover a otros. Yo no soy administrativa ni tengo funciones de ese tipo, soy asistencial completamente, pero sí sé que eso se puede hacer. O sea, de una farmacia a otra decir, miren, yo no sé que hay alteplasa en el Ministerio de Salud, muévanme alteplasa a mi centro porque Soyapango, por ejemplo, recibe infartos y no se necesita un cardiólogo para trombolizarlo. Y pues repasar en cada centro cuáles son las dosis de alteplasa que debo de ocupar, cómo se administra la alteplasa, cuáles son las contraindicaciones de trombolíticos, y de esa manera ya después nos llaman a nosotros y si tengo un paciente trombolizado con alteplasa a las 2-3 horas, es el paciente perfecto. La supervivencia del paciente ya mejoró, increíblemente. Las estrategias y las decisiones de las primeras horas son las que realmente van a hacer que ese paciente muera o no. 40% de mortalidad es bien alto. Y puede pasar a cualquier persona, principalmente arriba de los 40. Y claro que todas esas son las estrategias que nosotros vamos ahorita poniendo en el camino, ¿verdad?, para ir capacitando a todos, porque claro, son medicamentos que son de uso bien delicado también y que sabemos, tenemos que tener seguridad y confianza de cómo usarlo, y eso es estudiando, ¿verdad?, y sabiendo exactamente en qué paciente y consultando con los especialistas, porque en todo esto, pues, sabemos que tenemos armas disponibles. Por ejemplo, si tenemos duda en un electro, podemos enviarlo una foto, un teléfono, ¿verdad? Actualmente tenemos algunas estrategias que nos pueden ayudar para empezar a correr con esos pacientes. Porque, doctora, ¿qué pasa cuando nosotros dejamos que un paciente evolucione con su historia natural de un infarto y no lo tratamos? ¿Qué pasa? ¿A qué puede llegar ese paciente? Que es lo que creo que usted además, pues si se puede morir, si no se muere. Sí, las secuelas son la falla cardíaca, arritmias ventriculares que se ocurren en las primeras 24 horas sin cierto significado también. Recordemos que la taquicardia ventricular puede ser la primera manifestación del infarto, por eso nos interesa que las unidades, más allá de los hospitales de tercer nivel, las unidades de primer nivel y los hospitales de segundo nivel, tengan capacitación equipo para la atención precoz de la parada cardíaca, porque si se atiende a tiempo, inmediatamente la supervivencia va a estar muy bien, pero de lo contrario, pues sin todo el manejo de la parada cardíaca no es adecuada, pues las consecuencias, pues todas las sabemos. Y la falla cardíaca es nuestro cáncer y es invalida y es muy caro. Son pacientes que toman 5 o 6 medicamentos para toda la vida. Entonces, pues, que realmente la diferencia entre tratarlo en las primeras 3 horas a tratarlo después de las 24 o 48 horas es abismal. Y eso aplica también para el cerebro, para el ictus, exactamente lo mismo. Pues sí, porque cualquiera puede decir, tuvo un infarto hace 2 días, pero no se murió. Ahí está vivo. Pero lo que va a venir después con esa falla cardíaca es lo que usted está explicando, que a nadie le gustaría tener esa mala calidad de vida, ¿verdad? Y tiene mucho riesgo de muerte súbita a largo plazo porque tienen una cicatriz. Y esa cicatriz puede generar taquicardia ventricular. Por ahora no tengo preguntas, pero doctora, bueno, siguiendo un poquito con eso, ¿por qué? Explíquenos
a toda la audiencia por qué que se hace tanto énfasis en que código infarto se refiere a infarto agudo de miocardio con elevación de ST y no otros del síndrome coronario. Ajá. Primero porque ahí la intervención precoz y prehospitalaria es vital, porque se pueden tomar decisiones sin tener biomarcadores. Puedo trombolizar a un paciente con 1 hora de dolor y elevación del ST y le cambio la vida al paciente. A diferencia del infarto sin elevación del ST, una parte por la fisiopatología y el tipo de trombo que se forma en el infarto con elevación del ST y el tratamiento que utilizamos es diferente. Y lo otro porque el infarto sin elevación del ST, aparte del tipo de trombo que se forma, su manejo es diferente y para decidir las estrategias amerito estratificación de riesgo según escalas y biomarcadores. La ventaja de poder incidir en disminuir la muerte en un paciente con elevación del ST basado en síntomas y en electro y de manera precoz es lo que hace que el código de infarto sea una necesidad y sea aplicable. Sí, por aquí también tenemos, creo, una preguntita. Dice, ¿en áreas remotas han considerado algún plan B cuando no se pueda trombolizar en menos de 30 minutos? Sí, o sea, ¿cuáles serían las estrategias por un área remota? Basado en que el SEM sea el centro coordinador, el médico toma el electro, muestra elevación del ST, tiene clínica de isquemia, con dolor precordial, y el SEM puede redirigir a ese paciente a través de una ambulancia o de un helicóptero. Recordemos que cuando algo se prioriza y se vuelve algo parecido a una ley, corremos de manera diferente. Nos evitamos ciertos eslabones porque es una estrategia y de esa manera el paciente puede ser dirigido o al centro más cercano para fibrinolizar o a un hospital que tenga sala de cateterismo, que serán los centros de infartos avanzados. Pero además se está monitoreando cuáles van a ser los centros de primer nivel que puedan tener, por su localización geográfica, sea de beneficio que tengan el trombolítico en su lugar, ya sea porque la ambulancia tardaría mucho tiempo en llegar o salir de la zona para fibrinolizar. Y la otra estrategia es que la ambulancia tenga el trombolítico, la que llegue a traer a ese paciente, para que aunque se haya demorado en llegar la ambulancia, pueda llegar al centro y trombolizar al paciente mientras lo mueve a un centro con cateterismo. También nos consultan que los médicos de atención prehospitalaria, o sea, primer nivel, ¿verdad? ¿Qué es lo que pueden ellos administrar al paciente si en la ambulancia no hay anteplaza? En la ambulancia. Si en la ambulancia no hay trombolítico, ¿qué pueden hacer para mientras de administración? Si hablamos de este momento, o sea, ¿qué es lo que también se está revisando? ¿A qué tipo de estrategia, qué tipo de fármacos están permitidos en el primer nivel? Entonces, hemos tenido reuniones con primer nivel porque hay que hacer modificaciones en ese momento. La estrategia de código infarto, habrá medicamentos que no se tenían en una unidad de primer nivel que habrá que tener. O sea, si tiene el trombolítico, tendrá que tener para administrar las dosis de carga de aspirina y clopidogrel. Depende qué se decida, si es una estrategia farmacoinvasiva o una estrategia, una ICP primaria directamente, pues de acuerdo a eso se darán las dosis. En este momento, definitivamente yo sé que los centros de primer nivel no tienen disponible ese tipo de fármacos. En la estrategia sí, van a ser dotados de ese tipo de fármacos para que puedan dar las dosis de. Sí, como se dice, cuando está regulado, se hace como una normativa, entonces todo eso tiene que ir cambiando. Sí, lo que se ha hecho es una encuesta para saber quiénes cuentan, con qué cuentan a través de las diferentes entidades que apoyan al código infarto, pues se está elaborando herramientas tanto para la transmisión del electrocardiograma, encuestas para saber la capacidad instalada de cada centro. Exacto. Sí, es un trabajo que se está haciendo en conjunto, ¿verdad? Todas las autoridades y todos los componentes del tercer nivel de INSAI, junto con ustedes, los especialistas de
del tercer nivel, y con primer nivel todo el mundo va a trabajar en lo mismo para que eso salga bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y aunque a veces tenemos ganas pensamos que esto no avanza o nos puede llegar como la desesperación porque las cosas avanzan de esta manera. Considero yo que invertir el tiempo en una estrategia que es de afuera hacia adentro, o sea, viene desde la atención primaria hasta el hospital, es importante, y desde el paciente incluso, porque, como les digo, lo principal, lo único principal no es que tengan las salas de hemodinamia, sino que el miocardio llegue vivo a la sala de hemodinamia, y eso es cuestión de tiempo y de organización. Necesitamos que el sistema se organice en función del infarto, y no solamente tener una estrategia local, que no está mal. De hecho, cada centro debe tener su estrategia local basado en un documento general, pero no es suficiente. Necesitamos que exista un solo lenguaje a la hora de transmitir a los pacientes a los diferentes centros. Sí, y como estamos hablando que todo es capacitarnos más, saber más, ¿verdad, doctora? Solo queríamos hablar de los últimos, que era que, si me permite, por favor, sobre algo que hemos observado, que tenemos que ir como mejorando, ¿verdad? Sobre las causas de muerte, porque hemos revisado todas las causas de muerte de origen cardiovascular y cómo las estamos nosotros reportando. Cuando vemos nosotros en los documentos regulatorios, existe como un documento que es el manual para llenar las causas de muerte y las causas de enfermedad. Entonces, dice que el certificado de defunción es llenado por el médico, ¿verdad? Y que ahí se especifica las causas según como lo va indicando. Y que el registrador de la alcaldía, cuando la puerta se lleva fuera del hospital, si es el registrador de la alcaldía que tomó los datos, debe tratar de interrogar al informante sobre la causa directa de la muerte y no sobre cómo terminó, que casi siempre lo informan como paro cardíaco, ¿verdad? En la mayoría de los casos. Entonces, ¿y por qué que se informa como paro cardíaco? Es cierto, quizá porque no estamos llevando todos los pasos que deben ser para que nosotros podamos luego reportarlo de una forma adecuada. Entonces ahí quizás pues tenemos que seguir trabajando tanto el MISAL para informar incluso capacitar a las personas de la alcaldía cómo pueden hacer para tener un diagnóstico que nos llegue a nosotros a obtener un diagnóstico más adecuado para clasificar la muerte debido a una causa cardiovascular. Aquí lo que podemos ver es que hemos revisado en el 2019, entre todas las causas cardiovasculares que ustedes pueden ver, 9.839, se vio que cuántas habían sido como catalogadas como paro cardíaco, y fueron 3.816, que casi el 38%, ¿verdad? Una cantidad considerable fueron así. ¿Y quiénes la reportan como paro cardíaco? Paro cardíaco, ustedes pueden ver que el sector privado es el que más lo reporta así, o sea que nuestros médicos del sector privado, pues tendríamos que trabajar también con ellos, las alcaldías, medicina legal, MinSal. Y luego, cuando volvemos a ver en el 2024, vemos un patrón casi igual, que de todas esas 9.735 muertes por causa cardiovascular, entonces reportadas como paro cardíaco han sido el 38% también de ellas. Igual se repite que los que más reportan paro cardíaco es el sector privado, la alcaldía, medicina legal y MinSal. O sea que como nos estamos estructurando para llevar mejor las cosas, siempre MinSal como rector y quizá el Consejo Superior, con ADEM, vamos a tener que trabajar más para tener nuestros datos incluso mejor, ¿verdad? Porque todo eso nos sirve a nosotros para que tengamos una salud mejor y que podamos hacer mejor la cosa con nuestros pacientes.
Y bueno, aquí solamente era como un ejemplo, ¿verdad? Porque sí nos confundimos a veces mucho que nos piden cuál es la causa directa, cuál es la causa indirecta, cuál es la causa intermedia, la externa, la base. Y entonces uno dice, ¿y cuál le pongo, verdad? Entonces aquí solo tenemos unos pequeños ejemplos, ¿verdad? Que si, por ejemplo, un paciente con hipertensión fue atacado con un arma de fuego, la causa directa que provocó la muerte fue la herida fatal por arma de fuego, ¿verdad? Y la causa indirecta fue un estado patológico no relacionado a la causa directa de muerte, que era hipertenso. Y la causa externa, violencia. Pero uno va adecuando, ¿verdad? Como mejor proceda por nuestros conocimientos médicos, cómo ponerle las causas de muerte al paciente. Pero recuerden que más para nosotros que somos médicos, no es bueno que usemos un síntoma como causa de muerte, como el paro cardíaco o la insuficiencia respiratoria. Entonces, eso era solo para recordar que tenemos que trabajar en eso también, ¿verdad? Además de todo lo que hemos venido diciendo y que la charla muy magistral que nos dio la doctora. Así que, yo creo que hay alguna otra pregunta. Bueno, ahorita yo creo que solamente. Así que, si no tiene más preguntas o alguien no levanta la mano, pues daríamos por finalizada la conferencia de hoy, agradeciéndole mucho. Gracias. Siempre agradeciéndole y a ustedes que han estado atentos también a la conferencia.